Hola, muy buenos días. Soy el doctor Marcelo González Rodríguez. Bienvenidos a esta plática informativa que se va a enfocar en la prevención de cáncer de mama. Les mandamos este video desde Mérida, Yucatán. La doctora Heidi Chinchilla, ginecóloga, y doctor Marcelo González. Vamos a empezar con el tema para que le saquemos el mayor provecho a esta sesión del día de hoy. Como sabemos, octubre es el mes que se ha escogido para difundir todo lo que se pueda sobre el cáncer de mama, que es una enfermedad que ustedes la han vivido muy de cerca, con algún familiar directo, una pérdida, todas las complicaciones que esto conlleva. Pero nuestra plática será un poco diferente. No hablaremos de diagnóstico, no hablaremos de tratamiento. Vamos a hablar de prevención, que es un tema poco tratado y que realmente es lo más efectivo. El tema será estrategias actuales para la prevención de cáncer de mama. La doctora Heidi Chinchilla y el doctor Marcelo González desde el Hospital Faro del Mayab y de la Star Médica en la ciudad de Mérida, Yucatán. ¿Aquí sí? Hablando sobre directamente al impacto que tiene el cáncer de mama, tocaremos unos segundos el tema de mortalidad. Sabemos por las estadísticas mundiales que en el mundo cada año se producen 458,000 defunciones por cáncer de mama. Obviamente hay un subregistro muy importante, pero esos son los datos que se pueden obtener a nivel mundial. Enfocándonos a México, que es la población que más nos interesa, la información en el año 2018, que son estadísticas del INEGI, las más confiables, perdimos en México 7,257 mujeres por cáncer de mama que fallecieron, pero esa es la punta del iceberg porque atrás hay miles de pacientes ya con el diagnóstico que están en tratamiento, que están invirtiendo de su dinero, de la familia, o batallando para conseguir tratamientos a nivel público, y que en algún momento pues podrían entrar a esta estadística. Es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer, en la población mexicana y en el mundo. Las estadísticas, pues en México se batalló un poco para recopilarlas en la época de la pandemia. En 2018 fueron las últimas, ahora está saliendo el 2020 los nuevos boletines, pero la información no es buena, los casos están aumentando aún más. Las metas que se habían propuesto pues no se están cumpliendo en cuanto a reducción de costos. En esta pequeña imagen que ven ahí en esta diapositiva, pues ven una mamografía, que es uno de los estudios base para el diagnóstico, donde pueden ver un pequeño nodulito que es en función de los estudios, empezar a ver cambios en la mama, aun cuando no sean palpables. En cuanto a los rangos de edad en los cuales mueren las pacientes en nuestra población, a partir de información del 2020, vemos que en el grupo de pacientes de 15 a 29 años, 1% de las pacientes que mueren, el 1% están en ese rango de edad. De 30 a 44 años es el 13%, y eso pues lo han visto ustedes con gente conocida que tenía 32 años, que muy joven le dio cáncer de mama y falleció. Esos grupos de edades son muy importantes, hablando de los 40 años o menos, por el riesgo de cáncer hereditario. Es muy probable que tengan por ahí algunos genes que están afectando. Del 38% de mortalidad va en el grupo de 45 a 59 años. Son mujeres en edad productiva, que ya tienen su familia, el impacto es, cualquier muerte es brutal el impacto. Pero vean cómo el riesgo va aumentando con la edad. Y en más de 59 años va el 48% de las defunciones. Si vemos la estadística, realmente son mujeres jóvenes y son mujeres en edad productiva,
que su familia depende enorme de ellos, sus hijos. Por eso es que no queremos, lo que queremos es prevenir, ya no tanto ver cómo lo trata, sino que podamos prevenir, y ese es el mensaje que les queremos dejar. Hay una infinidad enorme de organismos internacionales que se dedican al estudio y tratamiento y prevención de cáncer de mama. Abajo en las láminas pueden ver las diferentes páginas y bibliografía que hemos consultado, porque todo eso es público y ustedes van a aprender bastante de ello también. Aquí solamente es una pequeña probadita de la información que hemos recopilado. Hay factores de riesgo del cáncer de mama relacionados al estilo de vida, y podríamos decir que esto es lo más importante para la génesis de un cáncer de mama. Por ejemplo, el consumo de alcohol. El consumo de alcohol aumenta el riesgo. Una bebida al día ya lleva un 7 a 10% mayor de riesgo para cáncer de mama. Y si son 2 o 3 bebidas al día, el riesgo se va al 20% y obviamente ahí a más. Si a eso le sumamos la edad, que la edad va aumentando el riesgo, con el consumo de alcohol en esas cantidades, pues es muy relevante la información. Hay que tomar en cuenta que para tomar un factor de riesgo como válido pasan años, estudios y más estudios, para poder no nada más hablar al aire y decir, es que el alcohol puede hacer daño o parece que hace daño, se tiene que demostrar, y eso ya está muy bien demostrado. Otro factor de riesgo relacionado al estilo de vida es el sobrepeso y la obesidad, que lo veremos muy a detalle con la doctora Heidi. El tejido adiposo abdominal produce y aumenta los niveles de estrógenos endógenos. Y ahí es un tema importante porque ella lo profundizará. No es lo mismo los estrógenos endógenos que los exógenos que se dan como tratamiento, por ejemplo, en el climaterio. ¿Okay? La vía metabólica y sus efectos pueden ser diferentes. Son más tóxicos los estrógenos endógenos. La resistencia a la insulina también profundizará este tema la doctora Heidi. ¿Por qué hacemos tanto énfasis? Porque tienen muchísima incidencia en el cáncer de mama y son totalmente preventivos. No nada más mencionarlos al aire, que pueden estar relacionados, están relacionados, y no debería ser negociable reducir estos factores de riesgo. La inactividad física, pues ya se sabía, todo el mundo lo piensa, no, pues sí tengo que hacer ejercicio, pero ya está demostrado. Hacer ejercicio, actividad física, reduce el riesgo de cáncer de mama y otros cánceres. 150 a 300 minutos de intensidad moderada a la semana o 70 a 150 minutos de actividad más vigorosa. Estadísticamente demostrado en todos los protocolos que se han investigado, la actividad física disminuye el riesgo de cáncer de mama. Una explicación de las que se han investigado, pues es que al bajar el peso, pues se reduce la inflamación celular, el tejido adiposo, se mejora el metabolismo y el balance energético. El tabaco, que ahora está en boga nuevamente, y más con los sistemas estos de vapeo, que son más tóxicos que el tabaco. Yo estoy seguro que en los siguientes años, con el vapeo en México, que tendremos 2, 3 años que se ha incrementado en forma desmedida el uso en los jóvenes. Esta generación que está fumando ese tipo de tóxicos, a la vuelta de 10, 15 años, va a disparar las estadísticas de cáncer de mama y de otros problemas de salud. Entonces, no es un juego, no debería consumirse ese tipo de sustancias. Cambiando un poco, esos fueron factores que uno puede modificar, los que he mencionado antes. Ahora, de sustancias, ¿qué sustancias pudieran llegar a prevenir, ayudarnos a bajar el riesgo del cáncer de mama? Hay mucha publicidad sobre algunas, se abusa mucho sobre esto, hay información que es falsa, pero lo que voy a presentarles es el efecto preventivo de la vitamina D3, porque esa sí está estudiada. Ya tiene aproximadamente unos 15 años que el metabolismo y la función de la vitamina D3 se ha estado investigando en diferentes patologías, y se ha encontrado que la deficiencia de vitamina D3 en las células de la mama produce que se regulen los genes que pueden suprimir los tumores en el cáncer de mama, como vamos a ver algunos más adelante. O sea, la vitamina D3 es parte del sustrato fundamental para la maquinaria celular, para la reparación del ADN. Al tener niveles inferiores a lo normal, pues nos aumenta el riesgo. Lo normal es que en sangre tengamos 30 nanogramos por mililitro de vitamina D. Afortunadamente, los laboratorios comunes ya la miden
y ya el costo ha ido bajando para que podamos saber nuestros niveles. Se ha documentado que el nivel de prevención de cáncer de mama puede ser hasta un 40%. Los niveles que se buscan es que sean de 30 a 40 nanogramos por mililitro y se obtienen fácilmente con la suplementación de vitamina D vía oral en las dosis que vamos calculando de acuerdo con cada paciente. Una vez que se empezó a ver que la vitamina D tenía una injerencia importante en la prevención del cáncer de mama y otros cánceres, pues suponíamos que nosotros como latinos teníamos buenos niveles, pues tenemos aquí en Mérida lo que nos sobra es sol todo el año. Pues se ha visto que no. Los estudios que han hecho diferentes centros de investigación en Latinoamérica, por ejemplo este de Venezuela, nos demuestra que el déficit de vitamina D en sangre es de 20 a 40% en nuestra población. Es decir, que no alcanzamos los 30 nanogramos por mililitro, andamos en 15, 20, y eso en buena parte pues también le explica la génesis de esos tumores, por qué los tenemos tan frecuentes. Una de las teorías era, bueno, ¿por qué las poblaciones nórdicas también tenían en el hemisferio norte mayor cáncer de mama? Pues porque no tienen vitamina D, tienen que suplementarse. El efecto protector de la vitamina D a nivel celular es muy complejo, pero lo que debemos decir es que hay que alcanzar los niveles, 30 a 40 nanogramos por mililitro, nos disminuyen un 50% el riesgo de cáncer de mama. Es un factor preventivo muy relevante. Después se quiso pues, pensar, no, uno podría pensar, bueno, pues si me la tomo y tengo buenos niveles, si ya tengo cáncer de mama, pues a lo mejor me ayuda a reducirlo. Ahí no, ahí la relación de una dosis adecuada de vitamina D, ya con el cáncer de mama instalado, no se ha visto los beneficios, porque estamos hablando años antes, estamos hablando de evitar el daño celular. En el pequeño esquema que ven ahí en la diapositiva, pueden ver cómo hay células de otro color, son células que en la mama que ya han cambiado, que su ADN se ha dañado y que se están reproduciendo y enseñando a sus hijas, heredando ese daño para después proliferar. La función de la vitamina D y de los factores que estamos mencionando de actividad física y demás son para antes de la génesis. Lo que queremos es evitar que se altere el ADN de las células y empiece una proliferación celular anormal. Otro factor importante es la herencia, que a veces se toma muy a la ligera o se justifica, bueno, es que, ¿qué herencia, qué valor tiene? Tiene que ser un interrogatorio muy importante que hace el médico. Es parte de la historia clínica. Para que la herencia cuente deben ser familiares directos, o sea, la mamá, la hermana, familiares directos que tengan el cáncer de mama, sí lanza la sospecha. Otra, que el cáncer de mama del familiar haya sido en una edad temprana, o sea, que haya sido menor de 40 años, que a la mamá de la paciente o a una hermana le haya dado el cáncer antes de los 40 años, sí enciende las alarmas. O que sean dos o más casos en la misma familia del mismo tipo de cáncer, también enciende las alarmas. O que una sola paciente tenga múltiples tumores primarios en la mama, o sea, no nada más fue uno, sino del mismo tipo de cáncer se inició en varias partes de la mama, o enfermedad bilateral. Eso nos explica o nos trata de explicar que hay un gen por ahí que se ha alterado y está aumentando este riesgo. Aquí saludo a mi familia en la foto, los de Mazatlán. Pues ver cómo ahora que nos estamos reuniendo todos, es un ejemplo nada más para poner que sí, el cáncer de mama es hereditario en un porcentaje, se asocia a otros cánceres hereditarios y hablando de prevención, se pueden estudiar esos genes que pueden estar alterados. Entonces, la conclusión que se ha llegado es que 10 al 15% de los cánceres de mama pueden ser hereditarios y se relacionan a otros. Cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, de trompas de falopio, de endometrio, de peritoneo. O sea, en el interrogatorio que uno hace a la paciente es qué familiares tienen cáncer, si son directos y si fueron inicio joven o varias lesiones en un mismo paciente. Y esos tipos de cáncer agregados aumentan también la sospecha de que sea un cáncer familiar.
¿Se pueden estudiar los genes afectados? Afortunadamente sí. Estos protocolos de estudio ya tienen algunos años. Al principio eran muy caros. Afortunadamente ya se han acercado bajando el costo. Algo bueno que nos dejó la pandemia de COVID es que la gente aprendió más a hablar sobre PCR, sobre ADN, y es al igual los centros moleculares que eran muy exclusivos en universidades o centros de investigación. Con el advenimiento de la pandemia, pues eso ha hecho que se invierta más en el estudio del ADN, que los diferentes laboratorios tengan su propio biólogo molecular, que son los encargados de realizar esos estudios, y que los estudios de ADN para patologías como esta y otras cada vez estén más al alcance de nosotros. Por ejemplo, cortesía de uno de los laboratorios que lo hace, podemos mencionar qué genes son los afectados en el cáncer de mama, pues lo han escuchado ustedes a veces: BRCA1, BRCA2, P53, entre otros más. En la gráfica que ustedes ven, ven una serie de genes para cáncer de mama. Hay que tomar en cuenta que para incluir un nuevo gen en esta lista, que pueden ser 26, el panel que el laboratorio está diseñando, pasan años para poder demostrar que una mutación de un gen tenga una implicación clínica y una relación con el cáncer. Por eso los estudios que tenemos actualmente pues ya son muy completos. Se estudian muchos genes, hay unos que no se sabe todavía el significado que tengan, pero la ventaja que dan los laboratorios es que, ok, hazte tu estudio de cáncer hereditario, tenemos lo que hemos obtenido de resultado, y si a futuro, 5 o 10 años, uno de los genes que se sigue ya se está investigando, si se demostró alguna relación, te van a hacer una llamada para cambiar el resultado a un positivo. Por lo pronto, los que tienen mucho peso son el BRCA1, el BRCA2 y el P53. ¿Cómo se hacen las pruebas de cáncer hereditarios? Es muy sencillo. Esta marca en especial que muestra mi laminilla es uno que tenemos a la mano, pero todos los laboratorios fuertes de la ciudad aquí en Mérida, prácticamente cada una tiene su prueba y todas son muy, muy precisas. La muestra se toma de saliva, es muy fácil. Se manda al laboratorio central donde se aísla el ADN primero. Por técnicas de biología molecular se hace la secuenciación de esos genes, se amplifican, se hace un software informático que es el que hace los análisis, y un médico especialista es el que nos da el resultado. De tal manera que es todo un conjunto de un equipo de laboratorio y de especialistas en genética que dan la información y que nos dan el beneficio de estos resultados del laboratorio. Otro factor de riesgo importante que seguramente les pasa por la mente es, bueno, si el doctor está hablando que el cáncer de mama y los estrógenos, si yo tomo estrógenos porque van en los anticonceptivos, o si tomo estrógenos me los dio mi doctor porque tengo climaterio y me estoy muriendo de bochornos y todas las secuelas que tiene el climaterio, ¿me va a dar cáncer de mama? Esto ha sido una controversia muy fuerte. Lleva 20 años, por estudios que salieron hace 20 años que hablaban que sí, pero eso se ha ido depurando con los años, porque, por ejemplo, en el caso del climaterio, los beneficios que tienen los estrógenos son muy, muy importantes a favor. Se ha ido depurando qué molécula es la que pudo saberse relacionada, cuál sí, cuál no. Y algunos de los resultados que puedo mencionarles son los siguientes, muy, muy resumidos. Los estrógenos combinados, que son los que usan algunas pacientes, con progesterona micronizada, son términos muy médicos, pero así son, no aumenta el riesgo de cáncer en pacientes seleccionadas. Para que uno le dé a una paciente un estrógeno, no es a todas. Tiene que ser una paciente muy seleccionada y muy estudiada. Hasta 5 años de estudio no aumenta el riesgo. Y hay evidencia muy limitada en ese grupo de pacientes seleccionada que después de 5 años de uso se pueda presentar un cáncer de mama. Esto sí choca mucho con la información que pueden dar los diferentes organismos, porque esto tarda años o décadas en cambiar en la perspectiva que uno tenga. Los estrógenos que se dan a la paciente, estamos tratando actualmente que se vayan cambiando a estrógenos tópicos, que la vía metabólica es diferente y que la progesterona que se usa, si fuera necesaria, sea micronizada, no otro tipo de progesteronas. Entonces, lo que quiero decir es que hay evidencia muy limitada para relacionar la terapia de reemplazo hormonal en casos seleccionados que se les da después de 5 años para hablar sobre un cáncer de mama. Los beneficios que tiene la terapia hormonal son muy, muy importantes a favor.
Tiene más peso el sobrepeso de la paciente, la grasa abdominal, como génesis del cáncer de mama, que lo que estamos hablando como terapia hormonal. Algunos factores de riesgo de cáncer que han sido desmentidos, que sonaron mucho en algún tiempo: el uso de desodorantes, el uso del sostén, incluso el aborto provocado, son cosas que ya se han ido desechando. Ahora voy a pasar el micrófono a la doctora Heidi para que nos haga un énfasis más aún sobre la relación del peso, la resistencia a la insulina en la génesis del cáncer de mama. Adelante, doctora. Saludos. Hola, buenas tardes a todos. Le agradezco al doctor Marcelo por la invitación para hablar de este tema tan importante que es el cáncer de mama y las medidas preventivas, ¿no? Hay un dato muy importante que dice la Organización Panamericana, que si seguimos con estos factores de riesgo de cáncer de mama, va a haber un incremento de este hasta un 60% en el 2030. Entonces son datos muy importantes, datos muy fuertes que nos dicen que, bueno, hay que hacer algo para evitar este cáncer de mama, ¿no? Desafortunadamente hay factores que no podemos modificar, como la edad, el sexo, el ser mujer, ya tenemos más riesgo de cáncer de mama. No podemos modificar cuándo nos bajó la menstruación, cuándo se nos va a quitar la menstruación, pero sí podemos hacer cambios en varios de los aspectos que justamente el doctor Marcelo tocó y que hoy vamos a hablar también de una afección muy importante que es la obesidad, que la obesidad pues va a tener una gran trascendencia y más que nada en México, porque ahí sí ocupamos uno de los primeros lugares a nivel mundial y entonces tenemos que hacer énfasis. ¿Por qué? Porque cambiando hábitos, mejorando estos parámetros, disminuyendo la obesidad, podemos conseguir disminuir el riesgo de cáncer de mama. Entonces, ahorita vamos a descubrir todos los factores que van a estar implicados en la formación de este cáncer o en incidir en que este cáncer aumente. Se han visto, especialmente por la Organización Mundial de la Salud, que con una circunferencia de cintura mayor de 80 centímetros, vamos a ver muchos cambios en los patrones de estrógenos, en los patrones de las adipocinas, de las sustancias proinflamatorias y de los incrementos de insulina que van a reaccionar y van a causar una cascada inflamatoria con una producción de mayor células, especialmente en pacientes que se encuentran en la posmenopausia. Y todos estos mecanismos de acción los vamos a ver y vamos a tratar de entenderlos por medio de esta imagen. Aquí, como podemos observar, vemos una mama. Esta mama va a tener contenido de tejido adiposo, que es lo que conocemos comúnmente como grasa, la grasita. Hay una parte que se encuentra en las mamas y también el tejido glandular, ¿no? Entonces, aparte del tejido graso o de los adipocitos que hay en la mama, también vamos a encontrarlos en tejidos periféricos, vamos a encontrarlo en otras porciones del cuerpo. Y estos adipocitos, que son las células del tejido graso, pues van a crear un factor proinflamatorio, van a crear una inflamación crónica en el cuerpo que va a traer a macrófagos y estas células van a aumentar, van a exacerbar la inflamación que va a activar algo que se llaman citocinas proinflamatorias y esto lo que va a ocasionar es cambios y transformaciones celulares directas en la mama, ¿ok? Va a hacer que haya una proliferación de las células, es decir, cuando nosotros tenemos un tumor es porque hay un aumento muy acelerado de las células que causa este tumor, que al ser tan acelerado, pues lo que va a hacer es de que a veces las células no se formen bien, que haya repercusiones en el ADN y que forme cáncer. Entonces, toda esta inflamación que genera la obesidad, pues va a repercutir en esas células, las va a hacer que crezcan un poquillo más y que también formen, se transformen en cáncer. Además, debemos de saber que en las células grasa, es decir, en estas células de este tejido que se llaman adipocitos,
van a ser como la materia prima para formar esos estrógenos endógenos, ¿no? Que cabe recalcar que en la posmenopausia nosotros dejamos de producir esos estrógenos, pero a nivel ovárico. Sin embargo, en la grasita seguimos produciendo esos estrógenos. A mayor grado de obesidad, mayor estrógenos, y esos estrógenos van a ir directamente al tejido glandular, es decir, al tejido de la mama, y va a producir que esas células incrementen, esas células crezcan, esas células se deteriore el ADN y esas células sean cáncer, ¿no? También van a crear algunas adipocinas, que también esto va a exacerbar ese crecimiento de los ductos, de los lobulillos, y va a generar una masa tumoral. Entonces, ahí vemos el efecto proinflamatorio y de creación de estrógenos endógenos, que nos va a producir este efecto de obesidad en nuestras pacientes, especialmente en las pacientes posmenopáusicas, porque hay un desequilibrio entre el tejido glandular y los adipocitos. Entonces, mayor producción, va a haber una mayor producción celular, un incremento del daño del ADN y una mayor posibilidad de transformación y de realmente poder tener algún cáncer en algún futuro, ¿no? Entonces, todo este problema de obesidad no solo se queda ahí, sino que también va a promover algo que se llama resistencia a la insulina, que es súper importante conocer. ¿Por qué? Porque la insulina es justamente una hormona que se encarga de mantener normales los niveles de glucosa. Cuando nosotros tenemos obesidad, hay una resistencia periférica que hace que suba la insulina, que se eleve en los tejidos. Y esto pues va a promover que también las células pues vayan a diferenciarse, vayan a aumentar, porque usualmente la insulina tiene esa función en el cuerpo. Cuando está en parámetros normales, va a ayudar al crecimiento celular de los tejidos, pero sin ser pronunciado. Va a ayudar a metabolizar las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, y pues va a regular algunas acciones de factores de crecimiento. Pero cuando se eleva esta insulina, entonces estas acciones también van a incrementarse, va a haber una exacerbación de ese crecimiento celular directo sobre la mama, va a aumentar estos factores de crecimiento que a su vez de una vía indirecta va a promover ese crecimiento celular, ese desarrollo celular y por tanto el desarrollo de cáncer. Además, otras de las acciones de la insulina pues es inhibir la síntesis de la globulina fijadora de las hormonas sexuales. ¿Qué es esto? Bueno, es una proteína que va a acompañar algunas hormonas, como en este caso el estrógeno, para que puedan ir juntos en la vía sanguínea y entonces que el estrógeno no esté libre. Al inhibir la síntesis, porque va a estar muy elevado, de esta proteína que acompaña a los estrógenos, pues el estrógeno queda libre y entonces el estrógeno repercute en la mama y va a hacer toda esta cascada inflamatoria que ya hemos hablado y va otra vez a aumentar estos niveles de células que van a estar creciendo de una manera pues incrementada, ¿no? Todos estos factores pues van a ir de la mano y van a provocar que nuestros riesgos aumenten. Entonces, muchos preguntarán, ¿y cómo sé si yo tengo resistencia a la insulina o no? ¿Qué estará pasando en mi cuerpo? Si tendré ese factor de riesgo o qué es lo que pasa, ¿no? Pues lo podemos hacer con una fórmula muy pequeña, muy simple, perdón, que es de calcular la resistencia a la insulina, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, con una glucosa en ayuno, que también vamos a tomarnos ese mismo día una insulina basal, vamos a multiplicar el resultado de ambos y lo vamos a dividir entre 450. Ese resultado, si es mayor de 2.5, bueno, nos va a dar ya parámetros de resistencia a la insulina que hay que controlarlos desde dieta, ejercicio, hasta a veces el uso de algunos tratamientos como la metformina, por ejemplo. Entonces, vemos cómo repercute tanto la obesidad, cómo nos va a generar tantos cambios en nuestro cuerpo, cómo va a ser una inflamación crónica que a veces no nos damos cuenta. Entonces, es algo que sí podemos modificar, es algo en lo que sí podemos trabajar y con
cambiar nuestro estilo de vida, podemos realizarlo. Entonces, a veces decimos, bueno, se nos hace un poco difícil ir al laboratorio y tomarnos esos estudios, pero con el solo hecho de medirnos la cintura y que tengamos una circunferencia mayor de 80 centímetros, somos pacientes en riesgo. Entonces, si lo hacemos ahorita en casa y nos medimos y salimos arriba de 80, entonces hay que poner cartas sobre la mesa y hay que empezar a trabajar en ello. ¿Y cómo? Pues una alimentación saludable, cambiar hábitos, estilos de vida. Y también voy a hacer hincapié en lo que también dijo el doctor Marcelo, la parte del ejercicio. El ejercicio es súper importante, pero no cualquier ejercicio, no caminar 10 minutos nos va a ayudar con todo esto, no. Tenemos que realizar diferentes tipos de ejercicio. Y dentro de ellos tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer 150 minutos por semana de un ejercicio aeróbico moderado. ¿Pero cuál es ese ejercicio aeróbico? Bueno, el ir a caminar, el andar en bici, esos minutos lo podemos realizar. Y también debemos de hacer 75 minutos de por semana de una actividad aeróbica vigorosa. Pues, ¿cuáles son esas? La natación, correr, trotar, saltar. Todos esos ejercicios un poco más intensos nos van a ayudar a disminuir todos esos factores, a mejorar nuestra calidad de vida y a disminuir nuestro riesgo de cáncer, que ese sí está en nuestras manos para poder ser modificado. Y bueno, vamos a continuar también con el doctor Marcelo para dar finalización a este tema de cáncer de mama. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Heidi. Nos quedó muy, muy claro la relación, los fundamentos para poder explicarle a una paciente por qué la obesidad, la resistencia a la insulina tiene todos los problemas. Ya para terminar, bueno, ¿qué vamos a hacer para prevenir el cáncer de mama? Tenemos que irnos mucho más atrás, a la prevención, como iniciamos la plática. Eso quiere decir prácticamente desde el embarazo. La programación en el embarazo de la paciente que come bien, que se cuide, que haga ese ejercicio, que lleva una alimentación muy saludable durante el embarazo, ya lleva una cierta reprogramación de los genes que van a expresarse en su bebé. Incluso desde antes del embarazo, y cuando su médico le dice que tome ácido fólico, que tome algunas vitaminas a los dos, tanto a la paciente como al esposo, ya estamos incidiendo en una mejor calidad de los genes que vamos a heredar, que van a tener menos daño. En la gráfica, en la diapositiva, pueden ver como una secuencia de ADN se le ha roto un cacho. Es normal que el ADN tenga rupturas, sucede todos los días en todas las células de nuestro cuerpo, pero nuestra misma maquinaria celular tiene la capacidad de repararlo. Ese pedacito que se pierde, de volver a pegarlo de manera correcta. El problema con todos los factores de riesgo que hemos mencionado es que hacemos que la célula no tenga elementos para poder reparar su ADN. Entonces, tomando vitaminas antes del embarazo, con una alimentación durante el embarazo saludable, ya se habla de una reprogramación genética. Una vez que nace el bebé, hay que hacer ejercicio toda la familia. O sea, lo más común es que el bebé, al niño lo lleves a hacer ejercicio y tú llegues al evento y te pongas a sentarte a ver el partido, ¿no? El ejercicio es para todos. O sea, los niños salen muy activos, pero si ellos van viendo que la familia, pues, no hace ejercicio, pues a la adolescencia se le van a quitar las ganas, se va a dejar todo lo que había ganado de ejercicio y lo va a dejar de hacer. El ejercicio es para toda la familia. El consumo de alcohol, obviamente, hay que reducirlo al mínimo. Lo social que nos gusta, bueno, nos puede gustar el vino tinto. Pues a una cena tomas una copa, 2 copas, una vez a la semana. Ya, no es para tomar todos los días. El consumo de tabaco no tendría ninguna razón de ser por qué fumar o por qué usar las nuevas sustancias que se están consumiendo. Decía que esto va a elevar la estadística en los siguientes años de manera brutal. Reducir la grasa abdominal, como lo comentó la doctora, evitar progresar a la resistencia a la insulina, tener los niveles adecuados de vitamina D3, como lo he dicho, que es muy fácil, pues se toma la vitamina. Y si se justifica, pues hacer un estudio genético familiar hereditario sobre cáncer de mama, si la historia clínica lo sugiere. En la gráfica pueden ver cómo una secuencia de ADN tiene un daño, hay enzimas que cortan ese daño y hay enzimas que lo reparan. Los factores de riesgo que me estaba mencionando, sobre todo la obesidad, lo que hacen es que las células pierdan esa capacidad de reparar el ADN y esto se vaya reproduciendo.
Iniciar el manejo nutricional, muy importante, y acudir a la consulta de valoración, pues con su médico que tenga en la mano, y si desean acudir con nosotros, pues nosotros somos el grupo médico de ginecología y obstetricia de vanguardia. Todos los médicos de nuestro grupo tienen y manejamos la misma información. Pueden acudir a nuestra valoración en consulta, a iniciar todos esos protocolos de prevención, que pues lo hacemos todos los días, solo que lo hacemos nada más en consultorio. Ahora se los queremos compartir, porque la información que cada vez sale, pues una vez demostrada científicamente, hay que compartirla, es información de prevención. Muchísimas gracias y les mandamos un abrazo enorme. Gracias, doctora Heidi.